El siguiente tema, entramos en aguas un poco turbulentas, porque para muchas personas que comenzamos a hacer el estudio de la Biblia, a veces nos es difícil el siguiente tema, hablar de lo que es la verdad dentro de la Biblia. Estamos hablando sobre todo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, personas que dicen, ok, pues en el libro de Génesis dice que el mundo fue creado ¿en cuánto tiempo? 7 días. Como vamos a ver, no es necesariamente el caso de que el mundo haya sido creado en 7 días. Y para muchas personas, que es la primera vez que oyen eso, pues como que nos da un pequeño salto del corazón, ¿verdad? De decir, bueno, pues eso es lo que yo entendía toda la vida. Bueno, pues ese es el momento de crecer, ¿verdad? De crecer en la fe, de crecer en el conocimiento. Cuando estábamos chiquitos nos explicaban las cosas como niños, ahora estamos creciendo, ahora ya podemos aguantar más que la leche que nos daban de bebitos, ahora vamos a comer carne. Entonces, no nos asustemos, no dejemos que quizás cosas que les voy a decir que sean una amenaza o un desafío a su fe, sino que al contrario, tómenlo, verifíquenlo, estúdienlo, reflexionenlo, pero no dejen que sea esto un reto para su fe. Bueno, un reto sí, un desafío, para que crezca, ¿ah? Pero no para que la pierdan, ¿ok? Vamos a hablar entonces de este tema tomándose en cuenta con toda caridad, con toda apertura posible. Cuando la Biblia habla de cosas como la creación, y dice que fue el mundo creado en 7 días, ¿qué dice la iglesia a este respecto? ¿Fue creado el mundo en 7 días? Puede ser que sí. ¿Qué nos dice la ciencia acerca del origen del universo? Hay diferentes teorías, ¿verdad? Una de ellas, el Big Bang. Lo que nos dice la iglesia, primero que nada, en lo que va a la interpretación bíblica, la iglesia nos da una gran libertad de interpretación dentro de ciertos parámetros. Son muy pocos los pasajes los que la iglesia dice, esto es lo que dice este pasaje. Para darles un ejemplo de dicho pasaje, Juan 6, donde Jesús dice, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre para tener la vida eterna. Ahí sí dice la iglesia, significa lo que está diciendo Jesús y no hay otra interpretación. No es una metáfora, no es figurativo, no. Son pocos los pasajes como esos que la iglesia dice, esta es la interpretación. ¿Okay? En el caso de la creación, somos libres de interpretarlo ya sea como una verdad o verlo más bien como una manera que usando el vehículo literario, las formas en que las personas escribían aquel entonces, nos están diciendo una verdad muy profunda. ¿Ok? Hablando de la manera en que el Antiguo Testamento maneja las siguientes áreas, la verdad histórica. Bueno, primero que nada, hay que tener bien en cuenta y cuidarnos de los anacronismos. O sea, la manera en que pensamos nosotros el día de hoy es una manera muy diferente de cómo pensaba la gente en aquel entonces. Por ejemplo, para nosotros hoy en día, cuando me dices, te voy a dar un libro de historia, ¿qué es lo que tú esperas de ese libro de historia? Pues que empiece con el principio, que quizás te dé unos datos anteriores, que te vaya dando la información en un orden, ¿verdad?, específico, que te lleve a conocer mejor lo que pasó, ¿verdad? Bueno, pues esa preocupación histórica que nosotros tenemos ya engreída en la mente por nuestro crecimiento, por nuestra educación, no existía en aquel entonces, ¿ok? Para ellos no era el punto el escribir la historia así ordenada, sistemáticamente, con un principio dado y progresando por diferentes eventos. Simplemente no tienen esa misma mentalidad. Hay que reconocer que la cultura era muy diferente. No había nada de tecnología, ¿verdad? No había nada de
de lo que tenemos, los métodos de transportación, el lenguaje. Ustedes bien saben, los que hablan más de 2 idiomas, inglés, español u otros idiomas, que la manera de pensar cuando uno se expresa en inglés es diferente que cuando uno se expresa en español. Ya el cambio entre una misma persona en cómo se expresa ya es diferente. Lo mismo en la Biblia. Mencionamos los diferentes idiomas que se escribieron originalmente. Ya al traducirlos a los idiomas del día de hoy, ya hay que reconocer que hay un cierto cambio, ¿verdad? Verdad científica, sobre todo en lo que va a la creación. La Biblia no fue escrita, hay que reconocer, a manera de un manual de ciencia. O sea, en pasajes como en el Evangelio, donde Jesús nos dice, el grano de mostaza es el grano más pequeño que hay. ¿Es cierto eso que está diciendo Jesús? Bueno, si tú eres un botanista que te dedicas científicamente al estudio de las semillas y las plantas y todo, vas a decir, pues está equivocado. Pero el punto de la Biblia no es ser un manual de ciencia. Él está hablando, Jesús se refería a la gente común y corriente, que su experiencia sería el grano más pequeño que ellos conocen es el grano de mostaza. ¿Deja de ser cierto lo que está diciendo Jesús porque técnicamente hablando hay granos más pequeños? No. Es simplemente el reconocer el lenguaje, la cultura de las personas. ¿Ok? Lo mismo va para la creación. El autor del libro de Génesis lo que está buscando es relatarnos la verdad. ¿Y cuál es la verdad más profunda de los relatos de la creación? ¿Cuál es la verdad más profunda? Que Dios nos creó. Que Dios es Señor del universo. Si tenemos en cuenta que las culturas de aquel entonces, como ya lo tocamos, eran culturas que veían al sol como un Dios, a la luna como un Dios. ¿Qué es lo que nos dice el relato de Génesis? No, Dios creó al sol, Dios creó a la luna. O sea, Dios está por encima de todo eso. Dios es Señor y soberano de la creación, del cosmos. El punto de Génesis no es decirnos cómo fue creado el mundo. Esa ya es una preocupación que nosotros, hoy en día, gente moderna, le estamos imponiendo al texto. Pero eso no era una preocupación que tenían ellos en aquel entonces. Era más bien mostrar que Dios nos creó, que Dios es soberano sobre toda la creación. Esas son más bien las preocupaciones del relato, más bien los relatos de la creación, porque son 2. Entonces, cuando hablamos de diferentes cosas, como si fue verdad eso, fue verdad otro, bueno, hay que preguntarnos más bien cuál es el propósito del autor al decirnos este relato. ¿Cuál es la verdad más profunda? Que si hubo un diluvio, bueno, quizás hubo un diluvio grande ahí en el área, quizás fue universal, pero ¿cuál es la verdad más profunda debajo de todo esto? Que si hubo diluvio o no, no, ¿cuál es? Dios lo que requiere es obediencia, nada le complace a Dios más que la obediencia. Y ese es un tema que podemos ver en Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de la desobediencia? Entonces, cuando hablemos de todos estos temas en el futuro, de que si pasó eso en realidad o no, bueno, una vez más, esa es preocupación de nosotros. Hay que ver más bien, tratar de remontarnos al propósito del autor, escribiendo estas palabras, con la inspiración del Espíritu Santo, para poder entender bien el mensaje. Nos va a dar verdades proverbiales, que le den nalgadas a los niños para que sean bien educados. Que hay que darle, ¿cómo dice ese pasaje? En inglés me lo sé más bien, dice, do not spare the rod, o sea, que no te detengas en darle. Bueno, hoy en día quizás, ¿verdad? Ya con diferentes avances, diferente cultura, quizás no es lo recomendable, ¿verdad? Verdad moral. La verdad moral, esa sí es un poco más permanente. Esa es más permanente. Cuando dicen los 10 mandamientos, no matarás.
Eso aplica tanto para ellos como para nosotros. Y la verdad religiosa también. Últimamente es lo importante. Que existe Dios, que Dios es soberano, que fuimos creados por Dios, que Dios nos ama, que Dios nos llama a la comunión con Él. Esto es lo que estamos más bien interesados, ¿ok? No tanto el libro de ciencia. Cuando pasó lo de Galileo mismo lo dijo. La Biblia no fue escrita para decirnos cómo trabaja el cielo, sino cómo ir al cielo. ¿Eh? Entonces hay que tener en cuenta estos puntos cuando vamos a interpretar diferentes pasajes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre este tema? Nadie se ha parado de su asiento y ha dejado la clase, entonces ¿estamos todavía bien? A ver. No hay preguntas así. ¿Sobre qué punto? Yo creo, apoyándome en otras personas, porque yo quién soy, pero apoyándome, por ejemplo, el Papa Benedicto, antes de ser Papa, el gran teólogo, pues hay que tomar en cuenta los avances de la ciencia. Hay que tomar en cuenta que la verdad es una, que la verdad de la ciencia y la verdad religiosa no se oponen. La ciencia y la religión son dos diferentes áreas con sus propias competencias. El problema es cuando la ciencia quiere hablar de religión, que no le compete, y cuando la religión quiere hablar de ciencia, que tampoco le compete a la religión. Entonces, hay que tomar en cuenta los avances de las ciencias, y hay muchas ciencias que nos ayudan a ver la realidad de la Biblia, la arqueología, la historia, el descifrar los pergaminos, nuevos descubrimientos, todo eso nos ayuda a entender más el mensaje de la Biblia. Entonces hay que, tomando en cuenta todos los descubrimientos, los avances científicos, es una muy alta probabilidad que el universo no fue creado en 7 días, porque la ciencia dice hoy en día que ocurrió durante un gran periodo de tiempo. Una vez más, la preocupación de Génesis no es en cuánto tiempo duró la creación, cómo fue la creación. Esa no es la preocupación de Génesis, eso es nuestra preocupación. La verdad de Génesis es ¿por qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro destino? Fíjate, esas son las preguntas que la ciencia no te puede contestar. La ciencia puede hablar de muchas cosas, ¿verdad? De los fósiles, de cuántos años tiene el mundo, ¿verdad? Big Bang, pero no te puede contestar para qué fuiste creado. Entonces hay que tomar en cuenta, también respetando la razón humana. ¿Ok? Nuestra religión es una religión tal que siempre ha tenido ese balance de decir, siempre la fe ayudada por la razón. No es una fe ciega, no es una fe fundamentalista de los que dicen, no, así es como es y yo no sé nada más. No, es una fe apoyada por la razón. Y esto ha sido siempre el caso en nuestra historia. ¿Ok? Que agarramos lo mejor de todas las ciencias, lo mejor de la filosofía, lo mejor de todo el mundo, lo bueno, para nosotros proclamar la verdad de Dios. Les recomiendo, si eso es un interés para ustedes, la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Fe y Razón, Fides et Ratio, que habla precisamente sobre esos temas. ¿Ok? Padres, son católicos, incluso páginas católicas. Antes oía yo mucho una radio cristiana. Yo no me acuerdo cómo se llama el predicador. Siempre a las 5 de la mañana lo prendía y lo oía. 1 hora de camino a mi trabajo. Y hasta que no acababa de predicar lo escuchaba, ¿verdad? Porque había muchas cosas. Hasta que un día que me enojó y me dijo que Pedro no podía haber, Jesús no podía haber dejado a Pedro, que porque era un hombre rudo y bruto, que porque era un pescador. Como común y corriente, ¿me entiendes? A lo bruto era.
Pero estamos hablando del Espíritu Santo, y aquí en el Éxodo lo dice, que voló por todo lo que es la tierra y empezó a crear cosas, ¿me entiendes? Hablamos de cosas muy... La Biblia, bueno, de lo que yo le he estado leyendo, y esto como lo explican, pues yo creo que lo más, lo que yo siento... Bueno, muy bien. Y habla de ese crecimiento que, como les estaba diciendo, debe haber y va a haber, ¿verdad?, en esas clases. Vamos a seguir hablando de la visión de la iglesia sobre la interpretación, porque la iglesia nos enseña, nos dice cómo nosotros debemos interpretar la Biblia. Dice la iglesia. Esto viene de una de las 4 constituciones del Concilio Vaticano II. Nos dice, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por lo tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Esas iniciales se refieren a la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II en su párrafo 12. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios habla al hombre a la manera de los hombres. O sea, es palabra de Dios. Nosotros los católicos, los cristianos, todos los cristianos estamos de acuerdo que es la palabra de Dios. Es la palabra inspirada por Dios. Pero hay que tomar en cuenta, tiene el autor divino, que es el autor principal, pero no nos podemos olvidar que tiene un autor humano, que usó un determinado lenguaje dentro de un marco, de una cultura específica, usando como se comunicaban esas personas en aquel entonces, con su propio entendimiento y formación de la persona, para comunicar ese mensaje, lo que Dios quiere manifestarnos por esas palabras. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, ahí vemos al menos 2 aspectos que debemos de poner atención para entender el mensaje. ¿Pueden ver explícitamente cuáles son esos 2 aspectos leyendo este pasaje? Primero que nada, tenemos que saber lo que quiso decir el autor humano, porque muchas personas se preguntan, pues ¿por qué tengo que estudiar que el hebreo, y que tengo que estudiar la historia, y tengo que estudiar que las críticas? Y bueno, es que tenemos que tener como base el entendimiento de lo que el autor, escribiendo en aquel entonces, para aquella audiencia, quiso decir, para después de ahí saltar al siguiente punto, para saber lo que Dios quiere decirnos hoy en día a nosotros. Porque muchas personas pues pueden agarrar la Biblia y ver, pues qué bonito, y wow, siento que Dios me quiere. Bueno, y sí, Dios te tiene un mensaje, pero para una correcta interpretación, primero, el sentido literal. O sea, lo que quiso el escritor en aquel entonces decirle a esa audiencia. Esa es nuestra base, ese es nuestro punto de partida. Para luego de ahí, entendiendo eso, saber lo que Dios nos quiere decir a nosotros hoy en día. ¿Okay? Entonces no se puede agarrar la Biblia ahí nomás, como decimos a lo bruto, ¿verdad? Hay que por eso tener un estudio un poco más profundo. Y una vez más, no quiero decir que no valga de nada lo que sacamos. No, claro que hay validez y Dios nos tiene un mensaje. Una vez más, dentro de ciertos parámetros y sabiendo como base lo que quiso decir el autor primero. Y sí, de ahí en adelante, las lecturas de la misa, ¿verdad? Que son 3 ciclos, lo que oímos hace 3 años, ¿verdad? En aquel entonces, hoy en día, el entendimiento puede ser diferente, porque ya Dios mediante ya hemos crecido, ya nos hemos formado más, ya podemos digerir más de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces sí, es válido lo que tú dices. No quiero decir que, no puedes saber nada de la Biblia si no la estudias a fondo. No, Dios igualmente nos ilumina y nos da eso, pero estoy hablando para hacerlo más propiamente, ¿verdad? A ver atrás. No, se basan en la Biblia únicamente. Y quizás un énfasis mayor en el Nuevo Testamento. ¿Okay?
Pues es que también ya depende de qué grupo, ¿verdad? Y como son tantos grupos, pues no te sé decir, ¿verdad? Ok, entonces, pero quería tener bien claro eso, ¿verdad? Más claro que el agua. Para describir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, la cultura, los géneros literarios que se usaron en aquel entonces, las maneras de sentir, de hablar, de narrar de aquel entonces. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Por eso es bien necesario saber todo esto, tener esto en mente cuando nosotros leemos la Biblia. Lo mencionamos un poco relacionado a las diferentes secciones de la Biblia. Esto va de acuerdo a los diferentes estilos literarios. Este es Moisés acá enojado, ¿verdad? Sí, él las tuvo que hacer otra vez las tablas. Ya la segunda vez las tuvo que hacer él. Las primeras Dios las escribió, las segundas le tocó él hacerlas. Estilos literarios, por ejemplo, el histórico. Todos esos textos en forma de relato, historias que pueden ser reales, que pueden ser novelizadas, pueden ser ficticias, pueden incluir datos informativos, datos biográficos, cosas que se refieren a la venida del Mesías. Todo esto puede ser dentro del género histórico. También parte del Antiguo Testamento, sobre todo en la ley, Pentateuco, tenemos colecciones de leyes, normas, preceptos, por los que se regía el pueblo en aquel entonces, tanto en lo civil, tanto en lo religioso. Está el estilo literario de la profecía, esos dichos, esos pronunciamientos anunciados por los profetas que son mensajeros, que son intermediarios de Dios, cosas como oráculos, visiones, diferentes actos simbólicos que hacían los profetas. Otro estilo que se conoce como el estilo lírico, que son cosas en verso, poemas, cantos. Y mencionábamos anteriormente también colecciones de literatura de sabiduría, que son sentencias, proverbios, refranes, que expresaban de forma popular y razonada la experiencia de vida del propio sabio. Dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el otro que mencionamos, sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Y dónde está ese espíritu hoy en día? Pues con la iglesia. Es la que el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia, incluso hoy en día, para la interpretación de las Sagradas Escrituras. 3 criterios muy importantes. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Biblia, de toda la Escritura. Eso es muy importante, porque muchos de los errores que suceden en la interpretación es cuando una persona, un grupo, se basa en un solo versículo y dice, no, es que aquí en este versículo dice esto. Ah, pues sí dice esto, pero fíjate en otros 10 lugares, en otros pasajes, donde dice algo disimilar, algo que no es lo mismo. Entonces, cuando interpretamos diferentes pasajes, tomamos en cuenta la totalidad de la Sagrada Escritura. ¿Okay? No nada más un solo pasaje, un solo versículo. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esta tradición viva? Se refiere en sí
a que la iglesia ha estado en este negocio de interpretar la Escritura por ¿cuánto tiempo? Pues desde su existencia. Entonces hay que fijarnos en esa tradición viva, qué fue lo que dijeron los primeros padres, ¿verdad? Las personas que vinieron después de los apóstoles, que nos dejaron escritos. ¿Qué pensaban ellos de este pasaje? ¿Ah? ¿Qué dijo San Agustín? ¿Qué dijo Santo Tomás? Todos esos grandes santos de la iglesia, grandes biblistas, y que incluso son muy buenas guías, porque sobre todo los padres primitivos de la iglesia estaban mucho más cerca al lenguaje y a la cultura de aquel entonces, estaban en una mejor posición para interpretar más fielmente el mensaje de las Sagradas Escrituras que nosotros, que ahora estamos removidos por 20 siglos, ¿verdad?, de historia. Ellos vivieron mucho más cerca, vivieron en esos lugares, hablaban los mismos lenguajes. Por eso es muy importante fijarnos en esa tradición viva, ¿okay?, de las Sagradas Escrituras. Estar atento a la analogía de la fe. Analogía de la fe se refiere a la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Cómo encaja en sí las diferentes verdades de la fe, viéndolo en su totalidad. Hemos oído hablar muchas veces, quizás, sobre la inerrancia de las Escrituras. Levanten la mano los que han oído sobre la inerrancia de las Escrituras. Que no hay error en las Sagradas Escrituras. ¿Nunca nadie ha oído eso? Me lo salto entonces, no. ¿Qué es concilio? ¿Concilio? ¿Dónde dice concilio? Oh, perdón, debe decir concilio. Pues como había otra palabra que no conocía, dije, a lo mejor es nueva. Les puse eso porque a veces, eso es una pregunta, o parece que aquí no es una pregunta, pero se lo voy a decir de cualquier manera. Porque para muchos de nuestros hermanos protestantes, sobre todo, dicen que la Escritura es inerrante, o sea, que no hay error en las Sagradas Escrituras. Pero ellos lo toman, una vez más, de una manera fundamentalista, que todo lo que dice, si dice 7 días, fueron 7 días. ¿Ok? Pero eso no es lo que quiere decir la Iglesia Católica sobre la inerrancia de las Escrituras. Quiere decir, los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Biblia habla de ciencia, ¿puede haber error? Pues la Biblia, ya les dije, no es un libro de ciencias. La Biblia está sin error cuando se trata de cosas concernientes a nuestra salvación. Cosas sobre la fe, cosas sobre la moral. Es ahí donde sí la Iglesia dice, ahí no hay error en la Biblia. ¿Okay? Datos históricos, plenamente, vemos eso en unos pasajes. En un lado dice esto y luego unos pasajes después dice algo diferente. Bueno, vemos ahí que ya hubo ediciones, que hubo correcciones. Pero esto no afecta el mensaje para nuestra salvación. ¿Ok? Entonces, otro punto muy importante. La Iglesia, las Sagradas Escrituras inerrantes en lo que concierne a nuestra salvación. Sí, correcto. Hablamos de ese imprimatur, de ese nihil obstat, o sea que está libre de error. ¿Ok? No tiene un error doctrinal, vaya. No te va a guiar de una manera equivocada. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema de la inerrancia de las Escrituras? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña sobre los diferentes sentidos de la Escritura que tradicionalmente se entienden en la Iglesia. ¿Alguien tiene su catecismo? Para que me digan el párrafo, porque no se lo puse ahí.
Es ese. ¿Qué? Sentidos de la Escritura. Pues es lo que estoy buscando. Párrafo 115. Muy bien, préstamelo, porque no lo puse en mis notas. La iglesia habla tradicionalmente de 4 sentidos. El que les comentaba ya, el sentido literal, es lo que los autores, el mensaje de los autores que leyeron en aquel entonces. Nos dice el catecismo, párrafo empezando en el 116. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura, o sea, las palabras mismas, descubierto por la exegesis, o sea, la investigación, que sigue las reglas de la justa interpretación. De acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, todos los sentidos de la Escritura se fundamentan sobre este sentido literal, el estudio de las palabras mismas, lo que el autor quiso decir. Y de ahí ya partimos a lo que significa para nosotros, lo que nosotros llamamos en la iglesia como el sentido espiritual, que se separa en sí en 3 diferentes, el sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Eso está en el párrafo 117 de su catecismo. Los voy a dejar de tarea porque tengo otro tema y ya me falta tiempo. Partiendo primero de ese sentido literario, dentro del Antiguo Testamento, sobre todo lo que es el Pentateuco, a manera de introducción únicamente, no voy a ir a fondo porque no me da tiempo, y porque es una introducción también, la exegesis, el trabajo de exegesis, descubre 4 fuentes del texto, que se denominan como la fuente J, la fuente E, la fuente D y la fuente P. J del alemán Yahweh, que significa la fuente yaveísta. O sea, se le denomina de esa manera porque esta fuente supuestamente designa el nombre de Dios como Yahvé. La fuente E se le denomina la fuente elohista, porque cuando esta fuente, los pasajes que provienen de esta fuente, el nombre de Dios que usan es Elohim. La fuente D vendría de la fuente, está mal escrito también, es deuteronomista. O sea, las leyes, los pasajes en el Torá, en el Pentateuco, que tienen que ver con la ley, provienen de esta fuente. Mientras que la última, P, de priestly, es la fuente de tradición sacerdotal. Cuando vemos pasajes que se leen como de manera litúrgica, de manera de lenguaje de templo, proviene de esta fuente. Y esto lo mencionamos porque es una base para nosotros entender hasta cierto punto por qué hay tantas diferencias, tantos pasajes que a veces contradicen, o por qué hay 2 historias de la creación. Pues es que hay diferentes fuentes. El texto que tenemos hoy para el Pentateuco no fue escrito por un solo autor, fue escrito por al menos 4 diferentes autores, más un redactor, ¿verdad?, que después lo pone todo junto, y todo esto en un proceso de largo tiempo. Pero eso ya lo vamos a manejar más adelante. El último punto, vamos a saltar es las diferentes maneras de estudiar la Biblia, que se le llaman críticas.
No en el sentido que tenemos nosotros de te voy a criticar, ¿verdad? Qué mal vestido vienes hoy, no. Sino en el sentido de una manera científica, ¿ok? Por ejemplo, está la crítica textual. Todos esos aspectos que mencionamos sobre el lenguaje hebreo, que no tenía vocales, que fue copiado a mano, reconociendo que a veces hay errores del copiado, palabras que faltan, palabras que son después insertadas. La crítica textual busca tener el texto más fidedigno al texto original. Saben ustedes que no tenemos un manuscrito original de la Biblia, ¿verdad? Los papiros que tenemos no son originales, ¿verdad? Crítica histórica, literal. Se ocupa del origen de la historia, la dirección, las fuentes de composición, desarrollo del pueblo. La crítica de la redacción se ocupa de ver, como les dije, de dónde vienen diferentes frases, diferentes pasajes. La intención de los escritores al hacer esto, por qué lo acomodaron de esta manera. Criticismo de origen, diferencias en la misma historia, repeticiones, por qué hay varios nombres de Dios, por qué hay varios estilos. Cosas de esa índole. Textual, criticismo textual, todo lo que mencionamos sobre el lenguaje, que no había vocales, que hay diferentes, que fue copiado a mano, que a veces hay errores en esa copiadera, ¿verdad? Buscar el texto más original, porque tenemos muchos diferentes manuscritos y todos tienen diferencias menores. ¿Cuál es la base de nuestra interpretación? Sentido literal. ¿Y cuál era el sentido literal? El propósito original del autor al escribir esto, tomando en cuenta el lenguaje del autor, la cultura del autor, todo eso. Esa es la base. Y ya de ahí, ya teniendo el sentido literal, partimos ahora sí a la interpretación espiritual, lo que significa para mí el día de hoy. Que puede ser diferentes cosas, pero esa es la base. ¿Todavía no? Tengo las 9 de la noche. Nos despedimos con una breve oración. Le damos gracias a Dios hoy en día por la oportunidad de estar aquí presente con nosotros. Te pedimos, Señor, como los discípulos camino a Emaús, quédate con nosotros, Señor, ya la noche cae. Quédate con nosotros para que velando nuestro sueño podamos despertar el día de mañana llenos de fuerza, llenos de alegría, llenos de deseo de servirte, donde quiera que sea nuestra situación. Te pedimos también por nuestras familias, nuestros hijos, todos los que están a nuestro cargo, para que también nos llenes de bendiciones a ellos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias.